Este domingo es un domingo especial. Yo veo con gran satisfacción cómo la tradición cristiana recogió toda una semana, 8 días para ser más precisos, para conmemorar un hecho que no solo es un hecho histórico, pero es un hecho trascendental en la eternidad, no en la vida humana, en la eternidad. Le llamamos Semana Santa o Semana Mayor. Y no nos confundamos. Si bien es cierto, también se hizo esa coincidencia de que tomamos vacaciones en muchos países, y la vacación no nos arrebata a Cristo, porque a Cristo lo llevamos por dentro. Entonces una cosa no tiene por qué ponerse a pelear con la otra. Yo todos los años veo en los medios periodísticos preguntándole a la gente que si es que hay que ir a la iglesia o irse de vacaciones. Yo no encuentro que haya conflicto, porque Cristo no es algo que nos colgamos aquí. Cristo no es algo que nos ponemos y luego nos vamos de vacaciones y lo quitamos y lo dejamos en la casa. Cuando usted va al trabajo, Cristo va con usted. Si usted va de vacaciones, Cristo va con usted también a las vacaciones. Y yo creo que para orar no se necesita nada. O sea, usted puede estar antes de irse a la playa, póngase de rodillas, abra una Biblia. O sea, no encuentro que hay conflicto. Así es que aunque hay ese tiempo de vacacionar, y bendecimos a nuestros compatriotas que tienen donde ir, aún así el propósito original de estas fechas llamadas Semana Santa se mantiene, y hay que mantenerlo vivo. ¿Cómo se pone a creer? Yo nací el 20 de julio, día del Empira. Está bien que nadie se acuerde de eso, pero no nos olvidemos si esta es la fecha del calendario de la tradición cristiana. Hoy particularmente se inicia la Semana Santa con lo que tradicionalmente llamamos el Domingo de Ramos. Y la gente, cada vez menos, pero cuando yo era niño, todo el mundo andaba con las palmas y todo eso. Bueno, cuando yo comencé CCI, les cuento, yo le pedí a la gente que trajera palmas a la iglesia, sí. Porque no hay nada de malo en eso. No hay nada de malo. Pues coincidentemente con este Domingo de Ramos que se celebra en la tradición cristiana, mi mensaje se titula para ustedes: Entrada triunfal y purificación. Y procedo a la lectura en los pasajes que nos habla de esa entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, que en este caso la lectura la hago en Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versos 8 y 9. Dice: muchos de la multitud tendían sus prendas sobre el camino. Qué lindo, ¿no es cierto? La propia ropa de la gente. Qué lindo. Pues tendían sus prendas sobre el camino delante de él, y otros extendían ramas frondosas que habían cortado en los campos. Jesús estaba en el centro de la procesión, y la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Luego complementamos esta lectura siempre en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, segunda parte del verso 15 y verso 16. Jesús entró en el templo y comenzó, noten el cambio totalmente de situación. Es el mismo escenario, es Jerusalén, y la gente recibió con alabanzas a Jesucristo. Él iba sentado sobre un pollino de asno que nunca había sido montado por nadie jamás. La gente cortaba ramas de los árboles, algunos tendían sus propios mantos y decían: hosana al que viene en el nombre del Señor. Pues casi en el mismo acto,
totalmente en el mismo escenario situacional, dice este texto, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Notemos la actividad que había en el templo. Había gente comprando, y cuando hay compradores hay vendedores. Había una actividad comercial en el templo. No solo eran los sacrificios propios de su contexto espiritual y religioso, había toda una actividad comercial. Tanto así que se vendían ahí mismo los animales para que la gente se ahorrara el trabajo de traer los animales para el sacrificio desde sus casas. Había cambio de divisa, porque a Jerusalén llegaban gente de todos los rincones. Y entonces habían cambistas de dinero, de los distintos instrumentos monetarios. Habían mesas, habían ventas de palomas, de otros animales. Y literalmente la prohibición fue que no se usara el templo como un mercado. Este relato, amada iglesia, nos muestra la importancia de esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, no solo como ese hecho que se conmemora el Domingo de Ramos, sino la enseñanza vital en esto es que la entrada triunfal conduce a la purificación del templo. No solo es cosa de celebración, no solo es cosa de alegría, tampoco es cosa de comercio. Si Jesucristo entra triunfalmente a Jerusalén, es porque quiere purificar el templo. Si Jesucristo entra en la Jerusalén suya, en la Jerusalén de mi corazón, no es solo para que hagamos fiesta, no solo es para que nos alegremos, sino para que le prestemos el templo de nuestras vidas, que más bien es suyo, y le permitamos a Él que limpie nuestras vidas. ¿Con qué tiene que ver entonces este texto y con qué tiene que ver este mensaje? Tiene que ver en una aplicación directa en nuestros días. Tiene que ver con que Jesucristo quiere limpiar su templo, su casa, su iglesia de al menos 4 tipos de falsa religiosidad. Cuando Jesucristo entra al templo, Él encuentra que el bullicio de la calle había invadido el interior del templo. Él vio que toda la actividad comercial, superficial, cosmética, liviana, todo eso como aguas que corren, habían entrado dentro de su casa. Volcó las mesas disgustado, hizo con una cuerda algo, y más de alguno recibió los azotes, porque su inconformidad y su enojo tiene que ver con que nosotros cambiemos los propósitos de Dios y los convirtamos en propósitos nuestros, que nosotros desfiguremos, desformemos lo que Dios ha hecho para bendecirnos y lo convirtamos en nuestra fiestecita privada. Déjeme decirle, esto que conmemoramos nos debe recordar que la correcta religiosidad, la correcta espiritualidad no es fiesta privada nunca. Tiene que ver con que Él está purificando, está limpiando nuestras vidas y está cumpliendo sus propósitos en nosotros. Entonces Jesucristo quiere purificar su iglesia de 4
tipos de falsa religiosidad. La primera de ellas le llamo la religiosidad comercial. Es cuando las cosas se vuelven comerciales. ¿Qué es la religiosidad comercial, amados? Es la religiosidad que promueve grandes ofertas de lo más agradable del mundo espiritual. Mire, uno puede quedarse en la playa de la vida espiritual, en la orilla de la vida espiritual. Ejemplos: usted puede ser un cristiano y compra los discos de los cantantes cristianos que están de moda y los toca en su auto, los toca en su casa, se aprende las canciones, las reconoce cuando las escucha en la radio o las escucha en la iglesia. Usted puede quedarse solo en ese nivel. Usted puede decir: ¿cuál versión de la Biblia quiero yo? ¿La nueva versión internacional? ¿La nueva traducción viviente? ¿O la clásica Reina Valera del año 60? ¿O será que prefiero la Biblia de las Américas, etcétera, etcétera? Usted se puede quedar en eso, irse a la librería y escoger la versión que más se acomoda a su capacidad intelectual. Pero al final del día, usted solo está en la orilla. Si usted no es cristiano evangélico, digámoslo así, sino que es un cristiano católico, usted pudo haber comprado Las Palmas ayer y esta mañana correr a ponerlas en su carro. ¿Sabe? Lo importante no es lo que pasa por fuera, es lo que pasa por dentro. Cuando Jesucristo llega a Jerusalén, Él a donde quiere meterse es en el corazón de Jerusalén, que es el templo. Cuando Jesucristo trata con nosotros, no quiere que compremos solo los disquitos cristianos, los libritos cristianos, que pongamos una pegatina en el auto que digamos que somos cristianos, o cualquier otra acción que más responde a lo comercial de la religiosidad, sino que Él quiere que pongamos la pegatina en el corazón y que diga que este corazón le pertenece a Cristo. ¿Sabe? Usted se puede quedar con lo comercial. Yo observo la población. Si celebran una fecha especial en cualquiera de las dos grandes confesiones, sea evangélica o católica, si están celebrando alguna fecha especial, a veces la gente va solo por la comida que venden ahí. Dicen: van a ver buena carne asada, y van y se quedan en los atrios comiendo carne asada. O va a haber buena música. ¿Sabe? Yo soy músico, pero no soy muy conciertero. Y soy músico porque yo prefiero la música que va por dentro. Porque usted por fuera puede saberse todas las canciones y por dentro puede usted tener la luz apagada todavía. Porque a veces para repetir algo solo se requiere la boca, ni siquiera la inteligencia. ¿Se da cuenta? Una religiosidad que no es nada más que cosa comercial. Y siempre va a haber, como habían cambistas en mesas en esa instancia en que Jesucristo visita el templo, así van a haber grandes ofertas de lo más agradable del mundo espiritual. Y no es que eso esté malo, no es que eso esté malo, no me malinterprete. Lo que digo es que no es suficiente. No que esté malo, que no es suficiente, es el tema. Porque usted necesita no quedarse en la orilla, usted necesita entrar aguas adentro de esto que llamamos vida cristiana. Hágase un propósito en esta Semana Santa: no ser un cristiano comercial. Cuando yo tocaba en bandas, habían dos tipos de bandas en las que yo toqué. Los grupos comerciales, que se le llamaba, eran grupos para tocar en fiestitas en los colegios. Entonces llegaban los adolescentes de los colegios, bailaban un rato. Esos eran grupos comerciales. Y los grupos comerciales lo que tocan
son covers, que le llaman hoy día, que son canciones de los famosos en los discos, y entonces la banda las repite para que la gente baile. Ese es un grupo comercial. Pero yo también toqué en grupos de rock, que eran grupos donde la música era original de las bandas. Bueno, ¿por qué cito esto? Para tratar de abrir un poco su entendimiento sobre el concepto. Usted puede quedarse con el cristianismo comercial. Usted puede entrar en una dimensión más profunda, más personal, más íntima de vida cristiana, donde usted siente que su templo ya se le entregó a su dueño. Y ese dueño no es usted. Ese dueño es Jesucristo, que entra triunfalmente, pero con el propósito de purificar su templo. ¿De qué otra falsa religiosidad Jesucristo quiere purificar a su iglesia? Número 2, cité, no cité, bueno, está bien, estamos fluyendo con los olvidos. También Él quiere librarnos de la religiosidad complaciente, que está emparentada con la religiosidad comercial. La religiosidad complaciente, su énfasis es sentirse uno bien. Esa es la religiosidad complaciente. El problema, cuando convertimos en el cristianismo en algo solo para sentirnos bien, en el momento que dejemos de sentirnos bien, dejamos de ser cristianos. En el momento que dejamos de sentirnos bien, nos vamos a buscar otra iglesia. ¿Quién dijo que el cristianismo es para uno sentirse bien? Cuando comencé mi caminar con Jesucristo en el año 1972, lo que los pastores enseñaban en aquel entonces es muy diferente a lo que se enseña hoy día. En aquel entonces, vida cristiana era caminar con Cristo, no importa lo que pasara. Si perdías, si la vida te golpeaba, si había adversidad, si habían luchas, lo importante era caminar aferrado de Cristo. Hoy día el cristianismo es más light en términos de mensaje. Y la idea es acomodar, es una especie de filosofía cristiana, acomodar el cristianismo de modo que la gente se sienta bien. Pero ¿es Cristo para que yo me sienta bien? No, Cristo es para que yo sea salvo en Él. Cristo es la fortaleza que yo no tengo. Cristo es el consuelo que yo no encuentro en ningún lado. Cristo es la luz para mis tinieblas. Cristo es el perdón para mis iniquidades. Cristo es la cruz donde yo puedo ir a llorar. Cruz, allí encuentro la valentía para mis miedos, la fortaleza para mis quebrantos. No tiene que ver con la complacencia de mi alma. ¿Sabe? Un cristianismo complaciente está aparejado con esta cultura hedonista en la que nosotros vivimos. ¿Qué es una cultura hedonista? Tiene que ver con la gratificación de los sentidos. Toda la cultura universal hoy día está orientada a la gratificación de nuestros sentidos, que nos guste, que nos caiga bien, que nos haga sentir bien. Entonces por eso la gente le da rienda suelta a todo, su sexualidad, o si se trata de las drogas, o en fin, la gente hace lo que quiere en su supuesta libertad, y lo que anda buscando es sentirse bien. Eso es hedonista y resulta destructivo. Y hemos convertido la vida cristiana en una cierta forma de hedonismo, buscar sentirnos bien. Yo le animo a hacerse un propósito. Usted va a caminar con Cristo, no para usted sentirse bien. Muchas veces no me siento bien. Muchas veces no me siento nada bien.
Pero sabe, Cristo no es un analgésico. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Y aunque usted se acueste sintiéndose mal, al día siguiente Cristo estará al pie de su cama esperándole para tomarle de la mano, fortalecerle y darle el coraje para seguir adelante. Entonces esta es una falsa religiosidad de la cual Cristo quiere limpiarnos. La religiosidad complaciente, su énfasis que nos sintamos bien ignorando a Cristo como Señor de su templo. Jesucristo se molestó con aquella multitud. Estaban todos autocomplaciéndose, comprando animales para los sacrificios, cambiando dinero aquí y allá, haciendo cosas y cosas religiosas. Pero en el fondo solo se estaban gratificando a sí mismos. No puede ser así. Una de dos: o usted se complace a sí mismo y busca complacerse a sí mismo en la vida cristiana, o usted busca complacer a Cristo. Una de dos. Las dos no se pueden. Una de dos: o usted se complace a sí mismo o usted complace a Cristo. Pedro estaba complacido en el monte de la transfiguración y le dijo a Jesucristo: Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 tabernáculos, uno para Moisés, otro para Elías y otro para ti. Era una religiosidad autocomplaciente. Cuando Pedro estaba hablando esto, cuando Pedro buscaba autocomplacerse mediante su propia religiosidad, vino una voz del cielo y le dijo, refiriéndose a Cristo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Qué voz escucha usted? ¿Escucha la voz de sus emociones? Ay, cuando me siento bien, entonces tengo fe. ¿Y cuando se siente mal? ¿Qué va a hacer? Usted debe tener la misma clase de fe cuando se siente bien que cuando se siente mal. Usted debe actuar de la misma manera, sea que se sienta bien, sea que se sienta mal, porque la religiosidad suya, o mejor dicho, su vida espiritual, no está en sus emociones. Su vida espiritual se llama Cristo. Él es la roca sólida, la roca firme sobre la cual usted funda su vida. Hagámonos una propuesta: no más cristianismo emocional. Y no es que las emociones sean malas, no es que sean malas, pero no empequeñezcamos el cristianismo, volviéndolo tan frágil como nuestras emociones. No lo volvamos tan cambiante como nuestro estado emocional, como nuestro estado anímico. Que nuestras emociones vayan por donde quieran, pero que nuestro Cristo siempre siga en nuestros corazones, allí, ocupando su lugar todo el tiempo en su templo. En tercer lugar, Jesucristo está limpiando su pueblo, y con eso, en nuestra interpretación en el hoy de la vida cristiana, lo podemos interpretar también como un intento suyo de limpiarnos de una religiosidad también consumista. El consumismo espiritual. ¿Cuánto hay de eso hoy día? Se consumen predicadores famosos, cantantes cristianos famosos, grupos musicales cristianos famosos. Bueno, ustedes saben, yo soy autor de cualquier cantidad de libros. Cuando yo era joven y entraba a las librerías cristianas, en los anaqueles había teología, los distintos géneros: teología, doctrina, ministerio, consejería, familia. Yo me sorprendo. Yo voy a los Estados Unidos, entro a una librería cristiana y hay ficción. Y hay un famoso psicólogo de los años 70, yo leía sus libros como psicólogo, que escribía,
y se tornó mucho más famoso escribiendo novelas de ficción cristiana. De hecho, hizo unas sagas que no mencionó, por supuesto, por respeto al autor. Yo digo, ¿de dónde apareció el género ficción en las librerías cristianas? Pero ¿cómo podemos leer ficción, válgame Dios? Leamos libros de testimonio, leamos libros de doctrina, leamos libros de teología, leamos libros de liderazgo, sí, pero ficción. ¿Sabe qué hay detrás de eso? Una religiosidad consumista. Hay gente que ha construido su vida cristiana sobre el consumismo cristiano. No puede ser así, amados. No puede ser así. Detrás de esto hay el gusto, por lo que voy a llamar para ustedes, el gusto por la comida chatarra espiritual. La comida chatarra es rica, ¿cierto? Pero enferma, engorda. ¿Qué es la comida chatarra? Esencialmente es comida rápida. Comida rápida. Hay cristianos que así usted se les hinque con la invitación, que entren a un sistema de enseñanza en la iglesia que se ofrece para su crecimiento espiritual, nunca se van a inscribir y nunca van a ir, porque a ellos les gusta la comida rápida. No, a mí me gusta el pastor porque habla 40 minutos y ya nos vamos todos listos para la casa. No vuelva la vida cristiana en comida rápida, comida chatarra. Hoy día les dan una clasecita en todas las iglesias para bautizar a la gente. Cuando yo era joven, nos daban un seminario para bautizarnos. Hoy día los maestros de niños los reclutan así nada más y se los llevan, dizque ellos a dar clase a los niños. Cuando yo era joven, los entrenaban por meses a los maestros de niños. ¿Qué hay detrás de todo eso? Consumismo espiritual, religiosidad consumista. Todo el mundo lo quiere todo rápido, ya, todo rápido. Renunciemos a demasiada comida chatarra espiritual. Y usted va a reconocer la comida chatarra espiritual porque es rápida. Yo le pregunto o le invito, no tome esos devocionarios de un versículo diario. ¡Qué vergüenza! El versículo del día. A mí cuando me mandan en mis aplicaciones un devocional con un versículo del día, lo cambio. No quiero poner mi nombre, es una vergüenza para mí recibir el versículo del día. Yo no quiero el versículo del día. Yo quiero por lo menos 3 capítulos. Si usted lee 3, 4 capítulos diarios, usted lee toda la Biblia en un año. Usted tiene 2 caminos: tratar de alimentarse estilo chatarra con un versículo al día para sentirse bien. Usted puede hacerse el propósito: voy a leer mi Biblia. Hay planes en el internet, en las Biblias, en los móviles, para leer la Biblia en un año. Le ponen un pasaje del Nuevo Testamento, otro del Antiguo Testamento y otro que puede ser Salmos, Proverbios, Job, cosas así. Lea la Biblia en un año, no sea chatarrero para alimentarse. Me escribió el día de ayer el hijo del pastor Ricardo Esquivel, uno de sus 2 varones. Y me cuenta cómo está comenzando el año y me dice: obispo, y tengo que leer 15 libros en 3 meses. Yo dije en primer lugar, qué bien su papá. 15 libros en 3 meses. Usted no se ha leído 15 libros ni en 3 años. Y él es un adolescente.
Y se va a leer 15 libros en 3 meses. Bueno, para empezar, usted no es de los que compran libros. Usted compra La Tribuna, El Heraldo. ¿Sabe qué? Compre libros. Lea libros. Lea libros. Termine con la religiosidad consumista. Y la cuarta forma de religiosidad falsa que Jesucristo vino a limpiar entre su pueblo y su templo es la religiosidad, ruido religioso, bulla espiritual. Bulla espiritual sin propósito. Yo soy músico, no soy tan excelente. El maestro Carlos Galeano, ya ustedes ven, ¿verdad? Que las canas no son piquete, se le olvidan las cosas a uno. El maestro Carlos Galeano es un músico excepcional. Yo soy músico lírico, no aprendí a leer, tocábamos de oído, había que aprenderse de memoria las canciones. Pero aunque yo no tengo el nivel del maestro Galeano, yo a los músicos les exijo: no me vengan a hacer ruido. No me vengan a hacer ruido a la iglesia. Y otra cosa, le digo al pastor Omar Ulloa, que es el pastor de toda la música en la iglesia: revíseme las letras. No me ponga a cantar cosas que no tienen sentido a la gente. Cante todo lo que tiene que ver con Cristo y nada que tenga que ver con nosotros. Hay canciones congregacionales donde se canta para sentirse uno bien. Cuando yo era joven, yo tenía un pastor tremendo. Fue mi mentor. Él me hizo en todos los sentidos. Este pastor revisaba las letras. Y yo tomé ese celo desde joven. ¿Y sabe qué era lo que cantábamos nosotros cuando jóvenes? Lo siento en mis manos, pa, pa, pa. Lo siento en mis pies, bum, bum, bum. Óigame, ¿qué profundidad tiene eso? Ca, 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 bum, bum, bum. ¿Usted dónde tiene que sentirlo? En su espíritu, su corazón. Saber que Él está allí. Y sabe ese pastor que les cuento, Pastor Ed King, un gringo que no era gringo, ¿sí? Él una vez nos llevó a un retiro. Se acostumbraban que las iglesias hicieran retiros en campamentos, lugares así. Una vez nos llevó a hacer un retiro de silencio, ¿sí? Nada de guitarras, nada de teclados, nada, no, nada. Libreta y Biblia. Y el retiro de silencio consistía en no hablarle a nadie. Desde la mañana que llegábamos, más o menos las 8 hasta las 4 de la tarde. Y a las 4 de la tarde usted tenía que haber escrito en su libreta lo que el Señor le había hablado a usted en el silencio. Hoy día los cristianos le tienen miedo al silencio. Le temen al silencio. Porque vivimos en una cultura de ruido. ¿Sabe qué hace la mayoría de la gente cuando entra a la casa? Enciende el radio o la tele. No se van a sentar, es que quieren estar oyendo un ruido de fondo. Porque no oír nada da miedo. Hay quienes duermen con el televisor encendido porque le temen al silencio. Hay quienes duermen con un radio encendido porque le temen al silencio. No le tema al silencio. Dios habla en el silencio. Tenemos que balancear la cultura de mucho ruido en las iglesias y balancearla con una cultura también de oír a Dios en el silencio. No voy a citar el texto, pero recuerdan al profeta Elías. Buscó a Dios en el ruido de la tormenta y la tempestad. Buscó a Dios en el ruido del fuerte terremoto. Buscó a Dios en el fuego abrasador. Y cuando todo eso había acabado,
vino un silbo apacible, un viento suave que le acarició el rostro y oyó la voz de Dios diciéndole: Elías, ¿qué haces aquí? Aprendamos a buscar a Dios también en el silencio. No seamos de aquellos que hoy no me sentí bien en la iglesia porque no me gustó la música. Óigame, cuando yo era niño usted echaba 10 centavos o un 20, no recuerdo cuánto, en la rocola, y como decíamos en aquel entonces, puyaba la canción que a usted le gustaba. Perdóneme, usted no puede venir aquí a sentirse bien en base de eso. Usted encuentra al Señor no en lo que está pasando afuera, sino en lo que está pasando adentro. No encuentre a Dios en mis palabras, encuentre a Dios en su corazón. Lo que las palabras hagan en su corazón, ahí va a estar. Así que son 4 formas de falsa religiosidad que Jesucristo viene a limpiar. Entra triunfalmente en Jerusalén, pero se va directamente al templo, porque aquello se había convertido en una casa de ruido, en una casa de mercado. Las 4 formas de falsa religiosidad que podemos nosotros aplicar en nuestra época, Jesucristo pudiera estar queriendo limpiar, es la religiosidad del comercio espiritual. 2, la religiosidad complaciente o autocomplaciente. 3, la religiosidad consumista, el consumismo espiritual. Y 4, la religiosidad que no es nada más que ruido religioso que impide oír a Dios en el silencio y en la soledad. Pregunto, ¿cuántos fueron alcanzados por la palabra de Dios esta mañana? Que Dios bendiga sus vidas. Puestos en pie, vamos a orar. Ya cada vez que usted lea sobre la entrada triunfal a Jerusalén, recuerde, es algo más que triunfalismo cristiano. Es entrar al templo a hacer limpieza, a hacer purificación. Mi primera oración esta mañana para la persona que necesita a Cristo. A Cristo no se lo lleva por fuera uno, se lo lleva por dentro. Yo creí en Dios desde que tengo razón. Nunca traté de buscar en el ateísmo, no, siempre creí en Dios. Pero me doy cuenta que tuve distintas creencias en Dios, variadas, diferentes, de acuerdo a las épocas en que viví. Hasta que abrí una Biblia y me di cuenta que a Dios no lo dibuja uno, a Dios no lo conceptúa uno. Es error decir yo tengo mi propia forma de concebir a Dios. Usted no puede concebir a Dios, usted solo puede encontrar al Dios verdadero. Y para encontrar al Dios verdadero hay que abrir el corazón, que es el templo, y decirle ven. No religiosamente ven, sino ven y aduéñate de mí. Ven y sé mi Señor. Uno no necesita estar libre de pecado, no. Uno no necesita ser perfecto, no. Uno solo necesita tener fe. Es erróneo también decir, cuando arregle ciertos problemas en mi vida recibo a Cristo. Eso nunca va a pasar, porque el único que puede resolver los problemas internos suyos es Jesucristo precisamente. Él entra en su corazón tal y como usted está y Él lo transforma y lo convierte en otra persona. Voy a orar para aquellos que necesitan recibir a Cristo en su corazón. Si esa es su necesidad, inclina el rostro y repite estas palabras. Señor Jesús,
Hoy recibo tu perdón por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Tu sacrificio es suficiente para garantizar mi perdón. También abro las puertas de mi corazón y te invito, te digo, ven, mora en mí, entra en mí, límpiame por dentro, lávame por dentro y hazme renacer como tu hijo, como nueva criatura. Amén. Si usted hizo esta oración, indíqueme con su mano desde su lugar y yo procedo a felicitarle desde aquí. Habrá alguien que hizo esta oración en esta mañana, un caballero por aquí, le felicitamos. Hay una señorita de blusita, varias de las blusitas amarillas ahí también, muy bien. Un caballero ahí atrás, hay otro caballero aquí. Si me mantienen la mano alzada un minutito, por favor, solo para hacer un contacto así bien rapidito con ustedes. Dios les bendiga. ¿Qué tal si les aplaudimos como una forma de felicitación? Alzamos nuestras manos delante del Señor. Nos preparamos para la oración. Mientras comenzamos a cantar, les recuerdo, el próximo domingo habrá una celebración especial en este lugar. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón. Gracias, Señor. Padre, en esta mañana
como en los días de Jesucristo, en nuestro corazón cortamos ramas y nos quitamos nuestras prendas y los colocamos al paso tuyo. Con esto queremos decir que recibimos a un rey. Con esto queremos decir que te damos toda la gloria, toda la alabanza. Pero también te invitamos a venir al templo de nuestras vidas, visitar el templo de nuestras actitudes, visitar el templo de nuestras actuaciones, visitar el templo de nuestra mente, de nuestro corazón, y te invitamos: límpianos, Señor, purifícanos de todo aquello, Señor, que estorba tu paso. Señor, ayúdanos a identificar, revélanos en qué hemos hecho mercado de las cosas tuyas. Ayúdanos a ser hombres y mujeres consagrados verdaderamente, no cristianos superficiales, no cristianos demasiado emotivos, cristianos con verdadera convicción, que siguen a Cristo no importa lo que ven, siguen a Cristo no importa lo que pasa. Señor, hoy hacemos la firme decisión que cristianismo es Cristo para nosotros y nada más. Lo demás es secundario, lo demás es solo coyuntural, lo demás es solo añadidura. Cristo, sé Señor de tu iglesia, sé Señor de tu templo. Vuelca las mesas que tengas que volcar, haz lo que tengas que hacer. Y recuérdanos, Señor, que tu casa es un lugar santo y especial. Y tu casa hoy día no es un templo que visitamos hecho con manos humanas. Hoy día el templo lo llevamos por dentro. Hoy día el templo va con nosotros al trabajo. El templo va con nosotros a las aulas de la escuela, el colegio y la universidad. Hoy día el templo está presente cuando estamos sentados en una mesa de negocios. Hoy día el templo está abierto, las luces encendidas cuando estamos haciendo negocios, gestiones de vida. Hoy día el templo va con nosotros a pagar las cuentas, al banco, al hospital, al trabajo y a todo lugar. Ayúdanos, Dios, a ofrecerte un templo limpio en todas y cada uno de nuestros actos. Así te damos gracias y así bendigo a tu pueblo, tus hijos y tus hijas. Bendice a tu pueblo con paz, bendice a tu pueblo con entendimiento y con revelación. Así bendigo a tu pueblo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos amén, que así sea. Bendito sea Dios.